Muy buenas tardes. Estamos nuevamente frente a un programa de la interpretación marxista de la historia de Chile del historiador, profesor Luis Vitale. Él, de un acabado estudio, nos entrega la historia, la interpretación marxista de la historia de Chile. Pues bien, en el capítulo anterior estábamos tratando lo de la Guerra del Pacífico, en la cual se enfrentaron Chile frente a Perú y Bolivia. Y hubo una gran cantidad de muertos, de cruentas batallas en el norte de Chile, en la cual se vio involucrado todas las regiones de Chile, sobre todo la parte sur, fueron cruentas batallas, ya sea en el desierto, ya sea en el mar, ¿ya? Como vimos en la parte anterior, el capítulo anterior, donde el mar era fundamental en la conquista del mar, puesto que las naves chilenas fueron superiores en algunos aspectos y llegaron al norte del Perú. Y bueno, continuó la guerra y eso es lo que tratamos en el capítulo anterior. Ahora continuamos lo que sigue, ¿ya? Doy lectura. Dice, la política salitrera después de la Guerra del Pacífico. La historia de la política salitrera de los gobiernos chilenos es la historia de la principal riqueza de la época al capitalismo extranjero. El Estado chileno no pudo haber establecido la nacionalización del salitre, acogiendo los certificados salitreros que había otorgado el gobierno peruano. Francisco Valdés Vergara sostenía en 1884 que, comillas, con el gasto reducido de la operación habría llegado a feliz término y el gobierno de Chile habría obtenido en su beneficio todas las consecuencias del monopolio que el Perú buscara con tanto empeño y con tan grande sacrificio. Terminado el canje de los certificados correspondientes a la salitrera de Tarapacá, nuestro gobierno habría podido obtener una ley de expropiación de la salitrera del sur y por un procedimiento análogo a la conversión de los certificados peruanos habría adquirido el dominio de toda la salitrera de la República. El monopolio establecido en esta forma habría sido perfecto y jamás habría vuelto a presentarse cuestión y dificultad alguna relacionada con la propiedad salitrera, ni con los tenedores de certificados, ni con el porvenir de la industria. Cierre de comillas. ¿Quién lo dice este? Francisco Valdés Vergara, en el libro La crisis salitrera y las medidas que se proponen para remediarlas. Esto fue publicado en 1864. En lugar de nacionalizar las riquezas salitreras, se prefirió venderlas a los empresarios privados, conformándose con percibir los derechos de exportación. El presidente Santa María manifestaba en 1883: dejemos que los gringos o los que quieran trabajen la salitrera o hagan en ella sus inversiones. Lo que a nosotros nos interesa es que nos paguen impuestos de exportación por cada quintal de salitre. Lo que nos conviene no es un Estado monopolizador, ni industrial del salitre ni el guano, sino un Estado que recibe los beneficios directos de su exportación. Cierre de comillas. ¿Quién lo dice eso? Guillermo Feliú Cruz, en el libro Antecedentes de la Guerra Civil de 1891.
Esto fue publicado en 1951. Esta política de liberalismo económico, concretada en la Revolución de 1881 y 1882, significó a los empresarios de 80 oficinas que cubrían 7.000 estacas, adquiridas en su mayoría por los inversionistas ingleses durante la Guerra del Pacífico. El gobierno se quedó con 8.230 estacas que posteriormente puso en venta o arriendo. Los decretos del 28 de marzo de 1882 y del 26 de enero de 1886 autorizaron nuevos remates de oficinas salitreras. La venta indiscriminada de las salitreras benefició directamente a quienes tenían fuertes capitales, acentuando la formación de monopolio. Los bancos, especialmente el de Valparaíso, controlado por Agustín Edwards, facilitaron cuantiosos capitales a los especuladores ingleses para la compra de certificados salitreros. Ramírez Necochea señala que, comillas, hasta 1884 se calcula que los bancos nacionales de Chile y Valparaíso tenían prestado alrededor 5 millones de pesos a personas principalmente inglesas, que se habían dedicado a la adquisición de certificados. Entre los deudores de Banco de Valparaíso se destaca John Thomas North, quien tenía crédito por suma superior a los 600.000 pesos. Los bancos chilenos fueron, pues, la fuente de recursos que utilizaron los especuladores ingleses, cierre de comillas. ¿Quién dice esto? Hernán Ramírez, Balmaceda, página 23. Guillermo Billinghurst sostiene que después del triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, comillas, lo lógico y natural habría sido que los industriales chilenos fueran los llamados a disfrutar de las franquicias y protección de los bancos chilenos, y lo que adquiriesen las oficinas provisionalmente, primero y definitivamente después. Pero no hay que confundir las personas con las cosas. Los industriales que se apoderaron de las oficinas no fueron, pues, nacionales de Chile, pero el capital con que se hizo renacer la industria salitrera era, casi en su totalidad, esencialmente chileno. Cierro de comillas. ¿Quién lo dice? Billinghurst, Guillermo, página 29. Numerosas salitreras compradas por los ingleses con plata prestada del banco chileno fueron posteriormente vendidas a grandes compañías con sede en Londres. Por ejemplo, Roberto Harvey, socio de North, que había adquirido la oficina Ramírez en 5.000 libras esterlinas, las vendió en 50.000 libras a la sociedad inglesa Liverpool Nitrate Compañía. Los ingleses, que en 1875 solo tenían el 15% de las estacas salitreras en explotación, pasaron en 1882 a contar con el 4%. 8 años más tarde tenían el 70% de las oficinas salitreras. Había pasado a manos del imperialismo inglés. Las principales empresas que explotaban el salitre eran Liverpool, Nitrate, Colorado, Primitiva, Londres, San Pablo, San Jorge,
San Donato, etc., cuyos principales accionistas eran North, Harvey, Lockett y Robertson. Además, la casa Gibbs poseía 8 oficinas salitreras y la casa Campbell 2 otras salitreras eran explotadas por Williamson, Balfour, Lomax, Hewell, Brooklyn, Blair y compañía. Los ingleses no solo controlaban el salitre, sino también el ferrocarril, los bancos y empresas de agua potable de la zona norte. Hernán Ramírez estima que los capitales ingleses invertidos en el salitre y en otras actividades relacionadas con este mineral bordeaba los 15 millones de libras esterlinas, eso en el año 1889. El principal inversionista fue John Thomas North, el rey del salitre entre comillas. Era dueño de la mayoría de las oficinas del Banco Tarapacá y Londres, del ferrocarril salitrero de Tarapacá, de las empresas de agua y de gas del alumbrado de Iquique. Este proceso de dominación, llamado norcización de Tarapacá por algunos políticos de la época, condujo a la rápida formación del principal monopolio del enclave salitrero. El Norte Grande, conquistado por Chile en la Guerra del Pacífico, se transformó en menos de una década en una cuasi factoría inglesa. Eso sucedió. Otro tema, la llamada pacificación de la Araucanía. Durante la mitad del siglo XIX, la burguesía criolla logró conquistar la mayoría de las tierras mapuches y someter a las leyes del Estado capitalista a este pueblo-nación. La dominación de los mapuches, que había resistido durante 3 siglos los planes de conquista de los Wincas, fue en última instancia el resultado de la expansión capitalista de la frontera interior. La penetración comercial iniciada a fines de la colonia facilitó el camino para la conquista militar porque aceleró la disolución de la comunidad mapuche, vulnerando la unidad de este pueblo originario que había forjado en su lucha contra los invasores. La introducción de nuevas relaciones comerciales fue transformando la economía natural de los mapuches, según Tomás Guevara. El acceso de los mercaderes al territorio indígena con salvoconducto, las autoridades mapuches y el beneplácito de los caciques había tomado a los principios del siglo XIX proporciones desconocidas en los precedentes de toda la población fronteriza. Afluían al territorio araucano con cargas, carretas de mercadería del gusto de los indios, con pañuelos, cuentas de vidrio, peines, añil para sus tejidos, agujas, cuchillos, pedazos de fierro para lanzas, hachas, tabaco, vino y sobre todo aguardiente. El lugar preferido y de consumo ostentado por su precio, en esta época continuaron siendo los animales el medio económico preponderante del mapuche. Con ello pagaban las mercaderías y obtenían a veces monedas de plata, que estimaban en extremo para la elaboración de piezas de adorno para las mujeres y arreo de montar. Principalmente hacían viajes al otro lado de los Andes con
cargas de mantas, adornos de plata, coligües para lanzas, que trocaban a los araucanos de la pampa argentina por animales y sal. Surgió la confección de artefactos tipo español, como silla de montar, espuelas, estribos, frenos, etc. Montaron fraguas y talleres de adornos de plata. La cestería y el trenzado de lazo de cuero se mejoraron sensiblemente con la fabricación de cuchillos y algunas herramientas rudimentarias. ¿Quién lo dice? Tomás Guevara, en el libro Los Araucanos en la Revolución de la Independencia. Esto en 1900. De este texto se desprende que en el siglo XIX los mapuches habían logrado un importante desarrollo de la ganadería, pratería y otras artesanías, superando la fase agrícola, como lo comprobó Ignacio Domeyko. Los negocios de los llamados capitanes de amigos, entre comillas, con los loncos, fueron estableciéndose desde fines de la colonia, una relación que expresaba en forma dinámica la penetración del capital comercial y creciente disolución de la comunidad originaria. Los jefes de las tribus que mantenían relación con los huincas formalizaron el intercambio entre la comunidad y los comerciantes, reforzándose la tendencia al jefismo o principal. Estos sectores indígenas, denominados gúlbenes, comenzaron a adquirir relevancia en la naciente estructura jerárquica del poder, que hasta entonces no había conocido de los negocios que establecía con los capitanes de amigos, entre comillas. De control parte del botín de guerra y especialmente del contrabando de ganado que realizaba en la zona trasandina. Un trabajo de investigación de Alberto Hinzel señala, comillas, la guerra pone bajo control de los caciques una parte sustancial del producto social excedente. El alto estrato mapuche no surge solo un resultado los avances que la comunidad logra en el plano de la base económica, sino fundamentalmente por la acción aceleradora y transformadora, en una palabra, corrosiva del capitalismo comercial. Cierre de comillas. ¿Quién lo dice? Alberto Hinzel, Sociedad Mercantil y Colonialismo sobre el Pueblo Mapuche, del Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción, esto publicado en el año 1972. Las expectativas económicas y las nuevas pautas de consumo introducidas por el mercantilismo estimularon a los loncos a establecer ferias en las aldeas y a desarrollar el contrabando a gran escala. El ganado, dice Tomás Guevara, era el medio económico preponderante. Concurrían entonces los indios con una porción de animales a los fuertes de la frontera, donde se establecía una especie de feria. En los últimos años de la ocupación del ejército chileno, los indios vendían sus animales por dinero. Cierre de comillas. ¿Quién lo dice? Tomás Guevara, en el libro Psicología del Pueblo Araucano. En la página 182, esto fue publicado en 1908. Hacia mediados del siglo pasado, las nuevas relaciones mercantiles se habían generalizado en la zona de la frontera. Pedro Ruiz Aldea señalaba que en nacimiento los mapuches, tras
transaban las siguientes cantidades: 25.000 fanegas de trigo, 15.000 animales, 5.000 quintales de lana, prendas de plata, comida, añil, pañuelo. En el departamento de Santa Juana se aumentaba su comercio con los indios en 50.000 pesos. Igualmente, menores sumas deben representar los pueblos de Arauco, Santa Bárbara, Antuco, Los Ángeles, etc. ¿Quién dice eso? Pedro Ruiz Aldea, Los Araucanos y sus costumbres, Los Ángeles, en 1862. Voy a finalizar. Las arbitrariedades cometidas por los comerciantes en las transacciones motivaron el siguiente comentario del viajero alemán Paul Trendeu. Comillas: adquirían una vaca de 2 años por 11 onzas de añil. El añil, ¿qué eso significa? Una medida de 28, la onza son 28 gramos, y el añil es un vegetal que se usaba en ese tiempo. Es decir, 75 centavos de peso, y la revendían por 3 pesos 75 centavos. Compraban los caballos a 5 pesos en añil y los vendían a 22 pesos. El aguardiente era el producto que les daba las mayores utilidades. ¿Quién lo dice? Paul Trendler, en la página 388. Finalizo. Los negociados que hacían los gobernadores de la frontera fueron denunciados por Pedro Godoy, aun cuando el comercio que se haga con los naturales es uno de los medios con que contamos para la obra de la civilización. No debe permitirse y debe prohibirse con todo el rigor de las leyes que los gobernadores ni empleadores, algunos sujetos a su jurisdicción, puedan hacer el tráfico de mercancía con los naturales, ni abrir tiendas de ninguna clase, ni hacer cambalaches, como han acostumbrado siempre los gobernadores de plazas y fronteras. Hasta ahí llegamos. ¿Qué te parece, Willy, que has escuchado un capítulo más de la interpretación marxista de la historia de Chile? Lo que está expresado en la parte de la salitrera y posteriormente en la vida del mapuche, cómo cambió la vida del mapuche. Me vino a la memoria, querido profesor, es cuando mi mamá me contaba cómo llegaba la gente del norte, casi harapiento, a Santiago por la crisis del salitre. Y la crisis del salitre tiene su causa. Cuando Chile tenía la gloria del salitre, se crea la Segunda Guerra Mundial, la primera en 1914, y es bloqueado Alemania y no tenía fertilizante, y dos científicos crearon el fertilizante sintético, y de ahí nos pegamos un salto desde 2014 al 2029 y cae en la bolsa de Nueva York los precios de los bonos del salitre, y con eso también la economía de Chile, que trataron de poner algunas empresas estatales después, pero fue un fracaso porque el salitre sintético salió mucho más barato y fácil de hacer. Entonces nuestra economía monoexportadora se vio afectada, como tenemos ahora la exportación del cobre, que también puede ser afectado si se cubren el cobre sintético. Entonces nosotros dependemos de los mercados mundiales y somos muy frágiles como economía. Por eso todos los gobiernos que han habido después de Allende han sido entreguistas de los recursos naturales al capital extranjero. Porque es tanta la riqueza, porque ¿qué es lo que hablaban en el salitre?
nunca se le sacó plusvalía al salitre, porque con el salitre yo no sabía que se hacía la pólvora, profesor. Mira, primero hay que pensar que eran 80 salitreras, porque la historia tradicional no habla de eso, que eran tantas. Lo otro es que acá el presidente también cometió el error, porque él optó por conformarse con los impuestos nomás, y los impuestos siempre se burlan. Entonces, prácticamente podía haber nacionalizado, y no lo hizo. Ese fue un error histórico. Ahora, también la introducción de los capitalistas, cómo se fue metiendo el capitalismo acá, cuando terminaron por último la región de Tarapacá siendo del NOR y otros capitalistas más eran prácticamente los dueños. Entonces eso es lo que históricamente habría que sopesar, de que murieron tantos para entregar a los ingleses y quedar encalillados por los ingleses. Entonces eso es lo que la historia no nos cuenta en esa historia nosotros, ¿te fijas? Y lo que señalas tú también se vuelve a repetir después con la riqueza del cobre y con la riqueza también del litio hoy día. Y de las tierras raras, que no se habla mucho, y yo me he estado tratando de introducir en ese tema, que la modernidad, Karl Marx lo decía muy bien, toda maquinaria antigua tiene algo de moderna, porque aquí ando caduco. O sea, los mismos computadores antes eran tremendos de grandes, ahora son chiquititos. Antes tú tenías un celular tremendo, ahora tenías uno chiquitito. Entonces, muchos van quedando de lado, pero las nuevas tierras o minerales que van encontrando van mejorando la calidad tanto de los autos eléctricos, de los aviones, de los trenes. Y Chile es una potencia en materia de tierra rara, tanto que este gobierno le entregó a 30 años más la concesión al yerno Pinochet, que es Soquimich. Entonces, siendo un país tan rico, tú tienes la distribución más mala, como parecía a los países africanos aquí en Chile. Pensiones de hambre, gente esperando 3, 4 años para que la puedan operar y se mueren. Podríamos ser un país de primer mundo, con mejores tecnologías, mejores sueldos y ocio, que la gente no tiene ocio. Mira Willy, cuando empezamos a hablar de los primitivos habitantes de acá, cuando llegan los españoles, resulta que los indígenas utilizaban un cintillo con una cosa de cuero y se metían a los socavones a sacarle el mineral. Eso sucedió cuando llegaron los españoles. Ahora, hoy día hay camiones gigantescos, ¿ya? Gigantescos que tienen 2 o 3 pisos. Una rueda vale, lo que decía por ahí en YouTube, una rueda de unos camiones equivale a un auto de los últimos modelos, una rueda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hoy día se está explotando, se está sacando grandes cantidades de mineral. Ya hablamos de lo que son las tierras sucias, ¿se fijan? Entonces, pero el problema, Willy, aparte de que se vuelve a repetir la historia, ¿ya? De que los chilenos no somos los beneficiados, son beneficiados las empresas extranjeras. Y lo peor, que están deteriorando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es sabido, por ejemplo, que las mineras de oro que hay hay varias mineras de oro, no se habla de eso, ¿ya? Las minas de oro están utilizando un elemento muy tóxico, ¿ya? El arsénico, creo que arsénico y cianuro. Entonces, esas grandes, gigantescas maquinarias, ¿qué es lo que están haciendo? Donde vaya esos tóxicos nos va a afectar. Las aguas, por ejemplo, las napas, el agua de alguna manera va a llegar a los poblados. Eso nos van a dejar
porque las compañías son todas extranjeras. Mira, tú hablas algo interesante. Tú vives tú tienes casa en una ciudad de sacrificio, que es Ventana. Ventana era una refinadora del Estado que la sacaron, pero no atacan a las refinadoras privadas. O sea, las refinadoras privadas contaminan mucho más. Porque creo que son 7 las compañías que siguen contaminando. Claro. Está comprobado en la escuela que está cercana ahí, ¿ya? La Grela. Sí. Está comprobado que los niños tienen cáncer por la contaminación, pero ahí están y siguen. Mira, para terminar esto, un punto así. En el norte de Chile, el Estado chileno, en la potestad que tenía el gobierno militar, trajeron material radioactivo para guardar allá, en la parte donde está Alto Hospicio, por ese sector. Y tú miras la índice de muerte o de formación, ahora que está en el Teletón, de los niños, porque nadie se cuestiona por qué tenemos tantos niños deformados por los productos químicos que el gobierno inescrupuloso de Pinochet hizo negocios con los países que tenían esa basura atómica, y ahí la ¿cómo se llama? La enterraron. Entonces ni la conciencia de soberanía les salía solo por el lucro de ganar dinero y asegurarse de por vida. Mira, no es por ser tan negativista, pero fíjate que los ríos todos llegan al mar. Ahora, hay metales pesados como el plomo, por ejemplo, las enfermedades, enfermedades de los nervios, por ejemplo. Hay muchos minerales pesados que van a parar al mar y se contaminan los peces, ¿ya? Bueno, habría mucho que hablar acerca de cómo afecta al medio ambiente. Pasando al otro punto. Profesor, y el otro tema que estábamos viendo, ¿qué pasa con nuestros hermanos indígenas mapuche? Bueno, a ver, el tema mapuche, después de las batallas que tuvieron contra los españoles, la sociedad siguió la organización mapuche, ¿ya? En que no había eso que posteriormente señalamos en este libro, de que empieza a cambiar la estructura de valores, ¿ya? Ahora, los mapuches tenían una economía y no utilizaban el dinero. Entonces, los españoles, a través de las negociaciones, no dice acá, pero hubieron negociaciones e incluso intervino hasta la iglesia también, intervino el Negrete, por ejemplo, el Consejo Negrete, donde llegaban los caciques y parlamentaban, y bueno, la iglesia perseguía una cosa y los gobernantes otra. Ahora, ellos tenían un gran avance con la crianza después de la colonia de animales. Hablamos de 15.000 animales, de gran cantidad. También cultivaban. Entonces había un intercambio, más bien de trueque. Pero empieza la negociación y la economía del Estado chileno, después de la ocupación de la Araucanía por los soldados que participaron en la guerra, se fueron a ocupar, se usa una palabra muy fea, a pacificar. Y en los textos de estudio aparece la pacificación, como si los mapuches fueran los violentos. No, ellos no son los violentos. Los violentos son los que vienen de acá. Como le empiezan a imponer las leyes, y ahí le ponen la camisa de fuerza que son las leyes, así como la camisa de fuerza que tenemos hoy día, que es la Constitución. Mira, ¿qué piensas tú? ¿Encuentras una similitud entre la Constitución y en las leyes que le imponen al pueblo mapuche? Ellos están obligados a cumplir las leyes. Justo lo que tú estás hablando, cuando llegan los españoles,
el rey le da un mandato y ese mandato es como la ley. Entonces, ellos cuando llegan acá, nosotros traemos la ley y somos dueños de estas tierras. O sea, una persona que viene de tan largo viene a hacerse dueño de algo que no es de él, pero la ley lo dice, porque el rey es el supremo. Fíjate que el rey de España reconoce la nación mapuche, lo reconoce, y el Estado chileno lo desconoce. ¿Te fijas? Sí, porque hay una cosa de interés que tú estás hablando, que cuando se crean los estados, ¿cómo se crean los estados? Los estados se crean en base a la propiedad privada. Hay una discusión que estaba leyendo, yo decía, cuando se acabe la propiedad privada, se va a acabar la explotación, porque la propiedad privada hace que las personas sean explotadas, sea del Estado o sea particular, porque acuérdate que la gran discusión está en que los capitales, ¿quién los maneja? Tú estás diciendo que los mapuches tenían como el trueque, por decirte, para decir la economía que tenían, ya, y yo tengo un pan, tú me das un huevo, o sea, eran los trueques, porque había que tener una medida de intercambio, o no así, pues, era como la solidaridad pura, donde hay los hermanos cubanos tienen la cardosa, ellos le llaman la cardosa, o sea, se junta el barrio y hacen como una vida común, pero ellos llaman la cardosa, porque es la forma de que en la casa hay un poquito de arroz, pero hacían algo para que comieran todo, o sea, nadie se quedaba sin comer, y lo generaron como una institución. Mira, el problema acá, ¿cuál fue? El problema es que ellos, el Estado chileno comenzó primero a someter a las leyes, pero las leyes ¿a quién favorecían? Favorecían a los gobernadores, y los gobernadores casi siempre cayeron ¿en qué? En la corrupción. La corrupción. Y eso, bueno, no ha cambiado mucho, porque hoy día, ¿cuánto? Lo han pillado tirando las manos, cambiando las cosas, ¿te fijas? Claro, porque la legislación está hecha para eso, o sea, porque el 95% de los ingresos del Estado van a ONG, a fundaciones, porque el Estado es un aparato así súper reducido, porque no lo quieren eliminar todo, porque necesitan la policía pretoriana que tiene el Estado, que es la que reprima al pueblo cuando se quiere sublevar. Entonces, el Estado es un Estado policíaco el que tenemos nosotros, y se nota con las leyes que han sacado de reprimir a los hermanos mapuche, de un hermano mapuche que está detenido por solo hecho de opinar, el compañero que está en el sur. Entonces, es que hay muchos mapuches que están presos. Sí, pues el que era del frente, el Ñaitún. Ñaitún, por decir que el pueblo puede sublevarse, cayó detenido. Incluso, si uno hace un comentario, también podría caerse detenido, porque la Constitución de Pinochet lo dice. Entonces, y eso, la mejor manera es empoderar a las personas para que entiendan que uno puede manejar los recursos en la persona o el conjunto de las personas, pero si tú le das el poder, como ahora estamos en las candidaturas, a algún mal ladrón del que se va yendo, porque si uno lo plantea así, que no roban, pero estas cosas de las fundaciones, ¿qué función cumplen las fundaciones? Pasamos a otro tema. Eso era sobre nuestro hermano mapuche. Me parece, Willy, esto da para mucho. Bueno, en el próximo capítulo continuaremos analizando este tema, pero yo también tenía otro temita, Willy. Me refiero a José Toribio Medina. Ya dije que este caballero es un joven que estudió abogacía, terminó siendo de buena familia, buena educación, pero como lo dije en el capítulo anterior, este caballero siguió su vocación. Él despreció la vida burguesa y se interesó en la ciencia, se interesó en estudiar, se interesó en escribir.
Y es así como él es el historiador de América, que son palabras grandes, porque justamente fue en esta época que estamos analizando de la Guerra del Pacífico, cuando este caballero se le ocurre también, se le había ocurrido escribir la historia de América, cosa que son palabras muy grandes, ¿ya? Porque él tuvo que usar la iniciativa, sus recursos propios, y en vez de estar viviendo en un pequeño palacete porque su papá era un juez, él se dedicó a estudiar la ciencia. Hizo trabajos que todavía son parte del patrimonio nacional, lo que podemos encontrarnos en el Museo de Historia Natural, ¿ya? Ahora, bueno, este señor, voy a continuar hablando un poquito más de este caballero, conocerlo un poquito más, porque es larga la historia de este caballero, porque no solamente estuvo en Chile, participó en la política, participó incluso en la Guerra del Pacífico también. Claro que él no era guerrero, él puso, aquí voy a señalar más o menos la actividad y la función que hizo este señor. Dice, la historia de las colonias de Chile. Aunque reanudó un poco de trabajo de abogado, sin duda, para dar gusto a su padre, que estaba intranquilo por el porvenir de su hijo. Se dedicó principalmente a terminar su historia de la literatura colonial chilena, que presentó a la universidad en 1878. Su trabajo ganó el certamen, pero desgraciadamente no había fondos para publicarlo. Y Medina tuvo que imprimirlo a su costa, mediante circulares consiguió reunir un número suficiente de suscriptores, pero no todos cumplieron y económicamente fue un mal negocio para él. Como dice Chapa, esta obra, comillas, por el caudal de investigación, por la erudición, comprobaba que desplegaba una época en que los estudios bibliográficos estaban en cierne entre nosotros, por el arte con que está escrita. Es considerado este libro como una obra fundamental que ilumina con sus resplandores desconocidos hasta entonces la vida intelectual de la adulta infancia de nuestro coloniaje, cierra comillas. Es la primera obra de empuje de Medina. Se compone de 3 volúmenes. En el primero estudia la poesía de 1541 a 1810. El segundo, la prosa. Y en este último, otros aspectos de la literatura, en especial la latinoamericana. El informe de la Universidad de Chile fue favorable y lleva la firma de Gregorio B. Amunátegui y de Benjamín Vicuña Maquena. En él dice, comilla, una de las obras más valiosas de la literatura nacional, la más cabal y más interesante sobre la vitalidad del pensamiento humano en una larga época, sumida, al parecer, en la inopia completa, o sea, la pobreza completa, la escasez. Esta obra le sirvió para revelarse que no había que hacer ninguna historia literaria de América, sino un inventario de la producción intelectual del continente, y de ella nació el plan de estudiar los orígenes y las publicaciones de la imprenta en América, que convierten a Medina en bibliógrafo. Cierre comillas.
Los aborígenes, viaje a la Araucanía. Sus primeros escritos de Lima ya se había manifestado la preferencia dilectísima, muy preferida, que Medina sentía por la araucana. Y al mismo tiempo es fácil comprender que un historiador e investigador con tanta experiencia en las ciencias naturales tenía absoluta necesidad de ver sus propios ojos a los primitivos pobladores de Chile, para comprender y estudiar exhaustivamente el poema de Ercilla, verso por verso, palabra por palabra, y para interpretar la historia de su patria en todos los aspectos. Con este objeto, a principios de 1879, salió de Santiago para recorrer la Araucanía y familiarizarse prácticamente con el territorio y las costumbres de los naturales, y reunir el material para una obra fundamental dentro de su plan de trabajo, que 10 años más tarde publicaría con el título de Los aborígenes de Chile, entre comillas. La región elegida por Medina para esta exploración era situada al sur del Biobío, hacia la cordillera de los Andes, pues allí encontraba todavía subgrupos más puros de la raza indígena. Pero el viaje resultó muy difícil y peligroso. Acompañaba a Medina un guía, don Basilio, al que debió la vida, pues además de conocer bien la región y costumbre de los indios, era compadre de ciertos caciques, a quien explicó que el viaje se debía a negocios de compra de animales, pues de otra manera hubiera surgido sospechas. Conviene recordar que el compadrazgo, mira, se me fue un trabalenguas, o sea, es decir, compadre, ¿eh? O sea, ser mutuamente padrino en el nacimiento de algunos de los hijos respectivos. El parentesco de mayor estimación y respeto entre los mapuches de sus andanzas por estas tierras, Medina recordaba vivamente en sus últimos años la noche pasada junto a la ruina de Nueva Imperial, en medio del campo, sabiendo que los indios se acechaban. O sea, los indios le acechaban a él, ¿eh? Las largas caminatas, la lluvia, el cauce de los arroyos y los ríos, todo lo soportó gozosamente, pues la campaña le iba reduciendo muy fructífera y el desmedrado equipaje se iba llenando con notas y toda clase de restos arqueológicos. La Guerra del Pacífico. Cuando ya tenía todos los materiales casi listos, estalló la guerra en el Perú y Bolivia. Abril de 1879. Medina entonces tenía 26 años. Al regresar a Santiago, se incorporó como civil al ejército para prestar servicio. Primeramente ingresó en el parque de artillería y su inventiva le hizo destacarse, a pesar de que la materia a que le destinaron, la fabricación de balas, era una extraña para él. Ideó ayudar a la faena mediante una especie de canastillo que dio muy buen resultado. Esto atrajo la atención del general Maturana y el gobierno le designó al año siguiente, en 1880, auditor de guerra del ejército de reserva en Iquique. Desempeñó este cargo hasta noviembre del mismo año, y como más importante debemos mencionar dos hechos. El primero, en primer lugar, el conocimiento y la gran amistad que se inicia en esta ocasión con el almirante Lynch,
que años más tarde había de serle tan provechosa. Y en segundo lugar, un servicio distinguido, pues fue elegido para la misión confidencial de comunicar al general Baquedano, que se hallaba en Tacna, que intentara un ataque combinado con el ejército de Villagrán. Poco tiempo después, Medina fue nombrado juez de letra de los nuevos territorios sometidos a Chile. Deseoso de salir a la campaña, renunció a tan honroso cargo, pero hubo de continuar, cediendo reiteradamente instancias del presidente Santamaría. Parece que el ejercicio de la profesión de abogado estimulaba en Medina su afición a las ciencias naturales, pues nuevamente se dedicó a ellas y, aprovechando una visita judicial para toda la provincia de Tarapacá, hizo interesantes descubrimientos. El más notable fue el de varios huesos dispersos que resultaron ser especies de un megaterio, distinta a las descritas por Cuvier. Cuvier era un científico que antes de él. Medina envió estos restos a su antiguo profesor, el sabio Filippi, quien, como antes lo había hecho con la Congropede, le designó también con el nombre de su joven descubridor, los aborígenes de Chile. Al terminar la Guerra del Pacífico, con la victoria de Chile, Medina renunció a la vez a su carrera se internó nuevamente en la Araucanía para terminar su estudio sobre los aborígenes. A pesar de sus variadas ocupaciones, en el año 1879, Medina había dado a la imprenta, en una colaboración con su amigo, el antiguo teniente de marina Ramón Guerrero Vergara, una biografía del capitán de fragata Arturo Prat. Notable por el retrato con autógrafo de este, que es uno de los más auténticos que se conocen, y por ser este libro uno de los primeros estudios biográficos del inmortal capitán de la Esmeralda. También registra la bibliografía de Medina un pequeño trabajo de 3 páginas, publicado el año 1880 en la revista de la Sociedad Arqueológica de Santiago. Aquí termino, Willy. Titulada Geografía Antigua de Chile, que es una relación. Casi todos los nombres geográficos indígenas del archipiélago de Chile, de Chiloé, perdón. Medina había sido uno de los principales propulsores de la creación de la Sociedad Arqueológica y era miembro de un número de la misma, o sea, de la Sociedad Arqueológica. Hasta ahí esta cápsula de este señor José Toribio Medina, tan poco conocido, Willy, porque, bueno, en la Biblioteca Nacional se le considera mucho, porque hay una parte que está con todos los trabajos de él. Ahora que dice tan poco conocido, me vino a la memoria, yo estudié de noche y un profesor hablaba mucho del apagón cultural. ¿De qué? Del apagón cultural que después del golpe militar hubo en Chile. Pues acuérdate que quemaron libros. Entonces él decía en forma simpática que cuando se le hablaba de Pablo Neruda, algunos creían que era el centro delantero de Colo-Colo. A ese grado, y hasta el momento estamos iguales. O sea, somos mucha gente, a veces yo me desayuno, que no entienden nada de lo que está pasando en el país porque lo naturalizaron. O sea,
es natural que te roben la plata de la AFP, es natural que todos los años sean los mismos candidatos, sean los mismos partidos y sean los mismos que a la larga salen millonarios del Estado. Es natural, o sea, que tiene que ser porque Dios lo dijo. O sea, no hay un quiebre del pensamiento en ese sentido. Y ese trabajo lo hizo muy bien la dictadura militar. Sí, mira, yendo a este caballero, a Toribio Medina, realmente a mí me impacta porque lo que señalas tú, siempre han habido pagones, siempre está por encima del dinero, los intereses, pero la cultura, hay un señor que está metido, señor Orrego, por ahí, por asuntos relacionados con la cultura. O sea, bueno, pero sin apartarme del tema de este caballero, don José Toribio Medina, hay mucho que hablar, nos falta mucho que hablar. Solamente hemos estado señalando cómo empezó, cómo este caballero desechó la oportunidad de ganar plata, fama, desechó eso. ¿Por qué? Porque tenía en visión otra cosa que vamos a ver más adelante. Muy interesante lo que sucede más adelante con este caballero, con este personaje. A veces me imagino como en la película Indiana Jones, caballero, porque andaba, porque él viajó a muchos lugares. Por ejemplo, en Lima, en el Perú, un lugar donde había mucha información. Estuvo también en España, donde están todas las cartas de los navegantes de la descubrimiento, entre comillas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero ateniéndolo a lo leído, este caballero tiene gran mérito porque en ese momento, hay que ponerse en la fecha, Willy, en esa fecha, imagínate, él andaba recolectando, viajando cuando todos están con el asunto de la guerra. La guerra, imagínate en ese tiempo que no había televisión, no había diario, no había casi ninguna cosa. Y él andaba en esa y nos dejó un legado en ese tiempo, porque si no fuera por él, poco se sabría de la historia de América, como lo vamos a corroborar más adelante. La importancia, el sacrificio, la preferencia de él, los intereses de él, ¿ya? Y también vamos a hablar no solamente de él, sino que su compañera, su esposa, que también fue un aporte, porque gracias a ella también él salió adelante, le ayudó mucho. Eso lo vamos a ver en próximos capítulos, William. Quiero tomar algo que dijo usted sobre la toma de conciencia. Hay cosas que en la vida al ser humano lo hacen tomar conciencia. En Chile tenemos desaparición y hay una persona que está desaparecida. Bueno, José Toribio Medina hizo un trabajo que tú lo has dicho, que te sorprendió el trabajo biográfico que tiene. Ercilla. El trabajo de Ercilla. Claro. Hay otro que es Cautiverio Feliz también, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordándolo de Julia Chunín, vamos a poner, para estar finalizando el programa, un pequeño AKP que ya lleva casi un año desaparecida, que ya hubieron unos audios que comprometen a una persona por la desaparición de Julia Chunín. Sí, yo vi por ahí que hay una movilización el 8 de noviembre, porque todos miran para el lado, la prensa no habla de ello, los gobernantes tampoco, los candidatos tampoco, excepto que nombró a Eduardo Arte, nombró a Julia Chunín. Los demás no se oye. En ¿cómo se llama? Cuando invisibilizan la realidad chilena, cuando el lucro es más importante que la vida. Vamos a irnos despidiendo con este tema, más la característica del tema de nuestro programa. Ahí finalizamos y ojalá que haya sido de su interés, de las personas que nos están viendo. Es una cápsula de la historia no contada. Muy buenas.